¿Os imagináis un plató en silencio absoluto y de pronto un comentario lo revienta todo? Pues eso fue exactamente lo que ocurrió en De Viernes cuando Rocío Flores, con esa mirada de hielo que ha heredado de su madre pero con la valentía que le faltó a ella, dejó completamente pálida a Ana María Aldón. No hubo gritos, no hubo aspavientos al principio, pero bastó una frase certera, un dardo envenenado, para que la mujer de Ortega Cano se quedara sin aire, incapaz de responder con coherencia. Y todo delante de Santi Acosta, que miraba de un lado a otro sabiendo que lo que estaba presenciando era oro puro para la audiencia. Porque no nos engañemos, estos momentos son los que hacen que la gente no cambie de canal y se quede pegada al televisor con la boca abierta. La tensión se mascaba desde que ambas coincidieron en el mismo sofá. Rocío Flores llevaba semanas soportando indirectas, comentarios envenenados y esa actitud de falsa calma que tanto le gusta exhibir a Ana María. El famoso modo zen de Aldón, que más que serenidad suena a pose barata para aparentar que está por encima de los conflictos. Pero la realidad es que cuando una persona acumula silencios y desprecios durante años, llega un momento en que explota. Y Rocío Flores explotó, sí, pero no con gritos, sino con verdades incómodas que nadie en ese plató se atrevía a poner sobre la mesa. Porque a Ana María Aldón le encanta venderse como víctima, como mujer incomprendida, pero cuando Rocío habló, la máscara se le cayó en segundos. El primer mazazo llegó cuando Rocío le recordó en directo que ella, durante Supervivientes, no solo no la apoyó, sino que llegó a alimentar rumores sucios sobre un supuesto tonteo con Pavón. Eso, dicho por alguien de tu entorno más cercano, no se olvida jamás. Y menos aún cuando esas palabras provocaron sufrimiento real a Ortega Cano, al abuelo que para Rocío es mucho más que una figura paterna, es su sostén emocional. Ana María intentó justificarse, diciendo que eran momentos de tensión, que estaba medicada, que no tenía fuerzas. Excusas y más excusas. Pero Rocío, con la serenidad de quien sabe que tiene la razón, le espetó. Lo que me duele no son tus silencios, lo que me duele es que me dejaste sola cuando más necesitaba tu apoyo. Y ahí, amigas mías, se escuchó un silencio que dolía más que cualquier insulto. Porque no olvidemos que Ana María Aldón ha jugado a dos bandas desde siempre. Cuando le interesaba se acercaba a la familia de Ortega Cano, se hacía la cariñosa con Gloria Camila, con el propio José, con todos. Pero cuando las cosas se ponían feas, desaparecía o peor, se posicionaba del lado contrario. Y esa traición, esa frialdad calculada, fue lo que Rocío sacó a relucir en el momento justo. Santi Acosta intentaba mantener el ritmo del programa, metía preguntas neutras, pero el foco estaba ahí, en los ojos de Rocío brillando de rabia contenida y en el rostro desencajado de Ana María, que por más que intentaba esbozar sonrisas nerviosas no lograba esconder el pánico de quedar desenmascarada en público. El público en plató también reaccionó. Algunos aplausos tímidos, murmullos, incluso caras de sorpresa de los colaboradores que no se esperaban que la joven fuera tan directa. Porque no nos engañemos, muchos subestiman a Rocío Flores. La pintan de niña mimada, de joven sin recursos, pero la realidad es que ha vivido guerras mediáticas mucho más duras que esta. Ha tenido que defender a su padre, ha tenido que sobrevivir al linchamiento televisivo que Fidel y Rocío Carrasco han orquestado durante años, y lo ha hecho sin perder la compostura. Por eso, enfrentarse a Ana María Aldón era casi un ejercicio menor, pero necesario, para dejar claro que no se va a dejar pisotear más. Lo más impactante fue la cara de Ana María cuando Rocío, sin alzar la voz, le lanzó esa frase demoledora. Tú me dijiste en su día que yo no era tu familia. Y sin embargo, para mí, tú estabas casada con el hombre que me crió como un abuelo. Para mí sí eras familia. Y me dolió que me lo negaras cuando más te necesitaba. Ese contraste entre el reproche sereno y el dolor real dejó a Ana María sin argumentos. Intentó contraatacar con un yo no tengo por qué comulgar con todas tus ideas, pero aquello sonó vacío, ridículo, comparado con la contundencia de Rocío. Porque una cosa es no estar de acuerdo y otra muy distinta es abandonar emocionalmente a alguien que confiaba en ti. Y aquí es donde la polémica se multiplica. Porque muchos en redes sociales empezaron a recordar que Ana María Aldón no es la primera vez que actúa así. Ya en otros programas había dado la espalda a personas que en teoría quería, todo por mantenerse en ese punto medio que ella cree que la hace más lista. Pero la realidad es que la deja como lo que es, una mujer calculadora, egoísta y más preocupada por su imagen pública que por los sentimientos de quienes la rodean. Rocío Flores, en cambio, podrá gustar más o menos, pero lo que dice lo dice de frente, y lo demostró una vez más en De Viernes. La mirada de Santi Acosta lo decía todo, sabía que acababa de presenciar un momento televisivo histórico, uno de esos que se repiten en tertulias, que se cortan en clips virales y que disparan la audiencia del programa. Y no solo por lo que se dijo, sino por cómo se dijo. Rocío no necesitó insultar, no necesitó levantar la voz. Fue un tiro limpio, certero, que dejó a Ana María Aldón tambaleándose como un boxeador que recibe un gancho inesperado. Porque lo que duele no es el grito, lo que duele es la verdad dicha con calma. Y Rocío Flores lo sabe, lo aprendió a base de golpes de la vida, y lo aplicó con maestría. Este choque inicial en plató dejó al descubierto muchas cosas. Dejó claro que Ana María Aldón ha perdido credibilidad,
que sus silencios y excusas ya no cuelan, que la gente se cansa de ver siempre el mismo papel de víctima. Y dejó claro que Rocío Flores está en un momento de fuerza, de valentía, donde no teme enfrentarse a nadie que intente cuestionar su lealtad o su historia. Y ojo, porque esto solo acaba de empezar. Lo que vimos esa noche fue la primera estocada, la primera señal de que la niña callada de antes ahora es una mujer dispuesta a poner a cada uno en su sitio. Si en el primer choque vimos a Rocío Flores clavar la lanza, en este segundo momento lo que presenciamos fue el patético intento de Ana María Aldón por recomponerse y defender lo indefendible. Porque una cosa es aguantar un golpe y otra muy distinta es intentar justificar años de actitudes que han hecho daño a una familia entera. Y lo que vimos fue eso, a una mujer nerviosa, perdida, que buscaba excusas desesperadas para tapar lo que ya estaba a la vista de todos. Y, lo siento mucho, pero cuando alguien se esconde detrás de excusas como yo estaba medicada o yo no me enteraba de lo que pasaba, lo único que consigue es quedar todavía más retratada. Ana María intentó ponerse el traje de víctima zen, el mismo papel que lleva interpretando desde que entró en la televisión, como si fuera una especie de mártir incomprendida. Con esa voz dulce pero forzada, trataba de convencer al público de que ella no podía reaccionar, que estaba demasiado débil, que sus circunstancias eran distintas. Pero claro, todo eso se derrumba cuando tienes enfrente a alguien como Rocío Flores, que no solo recuerda los hechos, sino que los revive con la fuerza del dolor de aquel entonces. Porque Rocío no estaba leyendo un guión, Rocío estaba hablando desde la herida, desde la decepción de sentirse traicionada por alguien que formaba parte de su entorno más cercano. El momento más bochornoso fue cuando Ana María trató de dar la vuelta al relato insinuando que Rocío era demasiado fuerte y que no necesitaba apoyo. Tú no necesitabas mi ayuda, te defendías sola, llegó a decir, como si con eso pudiera lavar su imagen. Pero, ¿qué madre, qué figura cercana, qué persona con un mínimo de humanidad utiliza esa excusa para justificar su falta de apoyo? Esa frase fue un puñal, no hacia Rocío, sino hacia la propia imagen pública de Ana María, porque quedó claro que lo único que le importa es protegerse a sí misma. La audiencia lo notó. Basta con ver las redes sociales de esa noche. Miles de comentarios decían lo mismo, que Ana María se había hundido en directo, que su modo zen no era más que un disfraz y que, en el fondo, no tiene la valentía suficiente para asumir sus errores. Y es que no hablamos de un simple enfrentamiento televisivo, hablamos de algo mucho más profundo, la lealtad, el apoyo, la capacidad de estar al lado de alguien cuando lo necesita. Y Ana María falló en todo. Lo peor no fue fallar en su momento, lo peor fue negarlo después y pretender que no pasó nada. Y mientras ella intentaba hablar de serenidad, de respeto, de libertad, Rocío Flores la iba acorralando con frases cortas, contundentes, que dejaban en evidencia cada palabra vacía. La diferencia entre las dos era brutal. Rocío hablaba con emoción real, con la fuerza de quien se sabe víctima de un abandono, y Ana María balbuceaba discursos prefabricados, llenos de cada uno tiene su vida y yo respeto a todo el mundo. ¿Y saben qué ocurre cuando alguien usa frases de manual en un cara a cara? Que el público percibe la falsedad a kilómetros de distancia. Lo que más dolió al espectador fue ese instante en que Ana María, con la cara desencajada, trató de justificar que dijera que Rocío no era su familia. Lo intentó maquillar diciendo que para ella la familia es otra cosa, que no tenía que sentirse obligada. Pero, ¿qué se puede esperar de una mujer que, después de años beneficiándose de la protección y el apellido de Ortega Cano, niega públicamente el vínculo con la nieta de ese hombre? Esa fue la estocada final contra sí misma. Porque al decir eso, Ana María no solo ofendió a Rocío Flores, ofendió a Ortega Cano, a Gloria Camila y a toda la audiencia que sabe perfectamente lo que significa ser familia. Santi Acosta, que intentaba mantener la calma en plató, no pudo evitar dejar caer una frase que lo decía todo. Quizá deberías entender que Rocío esperaba otra actitud de ti. Y ahí fue cuando Ana María se derrumbó del todo, porque hasta el presentador estaba sugiriendo lo evidente, que había fallado. En lugar de asumirlo, volvió a escudarse en su supuesta fragilidad emocional, en que estaba medicada, en que no tenía fuerzas. Y eso, amigas mías, es lo que terminó de cansar al público. Porque una persona puede equivocarse, pero lo que no puede hacer es negarlo siempre y culpar a las circunstancias. Mientras tanto, las cámaras enfocaban a Rocío Flores, que la miraba con una mezcla de tristeza y rabia. Y en ese gesto estaba toda la verdad, el dolor de alguien que esperaba apoyo y recibió indiferencia. Rocío no necesitó gritar ni dramatizar, le bastó con señalar ese vacío que Ana María había dejado en su vida. Y la gente lo entendió, porque todos en algún momento hemos sentido que alguien cercano nos fallaba justo cuando más lo necesitábamos. Esa conexión emocional fue lo que convirtió este momento en uno de los más comentados de la semana. Lo más irónico de todo es que Ana María sigue intentando vender en televisión esa imagen de mujer fuerte, independiente, que ha superado obstáculos. Pero cada vez que abre la boca en situaciones como esta, lo que se ve es exactamente lo contrario, una mujer insegura, calculadora y dispuesta a reescribir la historia para quedar bien. El problema es que las hemerotecas están ahí, los vídeos están ahí, y Rocío Flores se encargó de recordárselo en su cara. Esa noche, el público no vio a una Ana María Aldón tranquila y serena, lo que vio fue a una mujer contra las cuerdas, nerviosa, con la mirada perdida, buscando salidas que no existían.
Y lo peor de todo, dejó claro que si no fue capaz de apoyar a Rocío Flores en un reality, mucho menos será capaz de defenderla en la vida real. Esa es la gran lección que se llevó la audiencia, que no todo lo que brilla en televisión es oro, y que detrás de la fachada zen se esconde una frialdad que hiela la sangre. Y lo que ocurrió después, en la tercera parte de este enfrentamiento, terminó de sellar el destino de Ana María en la opinión pública. Porque Rocío Flores no se quedó ahí, siguió apretando, siguió desenmascarando, y lo hizo con una contundencia que nadie esperaba. El clímax llegó cuando Rocío Flores, cansada de medias verdades y excusas baratas, decidió dar un paso adelante y poner las cartas sobre la mesa. Y lo hizo con una serenidad que cortaba el aire. Esa es la diferencia entre alguien que habla con la verdad en la mano y alguien que se esconde detrás de discursos preparados. Porque Rocío no necesitó gritar ni perder los papeles. Con una sola frase dejó pálida a Ana María Aldón, la dejó sin aire, sin escapatoria y sin ese halo zen que tanto presume. Yo nunca te dejé sola, Ana María. Lo que me dolió fue que tú me dejaste sola a mí. Esa fue la estocada final, la frase que atravesó el plató como un rayo y que todavía resuena en la cabeza de todos los que lo vimos. Fue una sentencia sin vuelta atrás, porque esa declaración resumía años de decepción, de heridas abiertas y de silencios que pesan más que 1000 gritos. Y claro, cuando alguien dice algo así en televisión, delante de millones de personas, el público no necesita más pruebas. La verdad estaba ahí, frente a todos. Ana María intentó reaccionar, balbuceó un no fue así, pero sus palabras se perdieron en el eco de la contundencia de Rocío. Porque la audiencia ya no quería escuchar excusas, quería escuchar verdades, y la única que las estaba diciendo era Rocío Flores. Esa imagen, con Ana María encogiéndose en su silla y Rocío mirándola de frente, quedará grabada como uno de los grandes momentos televisivos del año. Y no es solo lo que dijo, es cómo lo dijo. Rocío habló desde el corazón, con la voz firme pero cargada de emoción. Su mirada transmitía esa mezcla de tristeza y fuerza que solo alguien herido es capaz de mostrar. Y ese contraste con la frialdad de Ana María fue brutal. Mientras una hablaba de sentimientos, la otra hablaba de excusas. Mientras una apelaba a la memoria del público, la otra intentaba esquivar responsabilidades. Y cuando eso ocurre, no hay comparación posible, el espectador siempre se queda con la autenticidad. Lo más fuerte llegó cuando Rocío, con la voz quebrada pero sin perder la compostura, recordó que Ortega Cano para ella es como un abuelo, que la ha visto crecer, que ha estado los momentos más importantes de su vida. Y ahí lanzó el dardo envenenado. Tú, que fuiste su pareja, tendrías que haberme apoyado más que nadie. Y fuiste la primera en darme la espalda. Ese momento fue devastador. Porque no solo hablaba de un concurso, hablaba de familia, de vínculos, de lealtades que no se rompen aunque uno no esté de acuerdo en todo. Y Ana María, al escucharlo, solo pudo bajar la mirada. No había defensa posible. El plató se quedó en silencio. Ni Santi Acosta, ni los colaboradores, ni siquiera el público en plató se atrevió a interrumpir. Fue un silencio incómodo, de esos que solo ocurren cuando alguien ha dicho una verdad tan grande que no admite réplica. Y ahí estaba Rocío Flores, creciendo como personaje televisivo, demostrando que no necesita apellidos prestados ni campañas mediáticas, le basta con su autenticidad. Y mientras Rocío se mostraba firme, Ana María caía en la contradicción una y otra vez. Primero quiso decir que no recordaba haber afirmado ciertas cosas, después se justificó diciendo que lo había dicho en broma, y finalmente trató de culpar al hambre y al cansancio del reality. Pero todo eso solo sirvió para hundirla más, porque el público ya estaba del lado de Rocío. La gente no soporta a los que no saben reconocer sus errores, y mucho menos cuando esos errores hieren a los más jóvenes de una familia que ya ha sufrido demasiado. El punto de no retorno llegó cuando Rocío, con una calma aterradora, lanzó una advertencia que sonó más a sentencia. Yo ya no espero nada de ti, Ana María. Solo quería que la gente viera lo que yo vi, que cuando más te necesitaba, me fallaste. Fue como cerrar un libro en directo, delante de millones de espectadores. Y con esa frase, Rocío no solo se liberó del peso de aquella decepción, también dejó a Ana María expuesta, desnuda frente a la opinión pública. Las redes ardieron. En cuestión de minutos, los hashtags con el nombre de Rocío Flores estaban en tendencia. Miles de personas la aplaudían por su valentía, por su capacidad de decir lo que muchos callan. Y al mismo tiempo, Ana María se convertía en el blanco de todas las críticas, acusada de traidora, de fría, de falsa. Porque la televisión tiene esa fuerza brutal, en un solo minuto, puede encumbrar a alguien y hundir a otro para siempre. Y lo que ocurrió esa noche fue exactamente eso. Rocío Flores no solo ganó el enfrentamiento, ganó la batalla de la credibilidad. Y eso, en televisión, vale oro. Porque los espectadores no olvidan quién dijo la verdad y quién se escondió. A partir de ese momento, Ana María quedó marcada como la mujer que falló a su propia familia política, y Rocío como la nieta que no tuvo miedo de decirlo en voz alta. Y en este negocio, esa diferencia marca el futuro de una carrera televisiva. El detalle más simbólico fue el gesto final de Rocío. Cuando todo parecía haber terminado, ella giró la cara hacia el público, con la barbilla alta, como diciendo,
Aquí estoy, yo no me escondo. Fue un gesto pequeño, pero cargado de significado. Una declaración silenciosa que decía más que 1000 palabras. Y Ana María, en cambio, se quedó encogida, evitando miradas, rezando para que el tema cambiara de una vez. Y lo que nadie esperaba es que este choque, que empezó como un simple rifirrafe de plató, acabara abriendo una grieta enorme en la imagen de Ana María Aldón. Porque a partir de esa noche, ya no se la ve como la mujer tranquila y sensata, sino como la persona que, llegado el momento, no supo estar a la altura. Y eso, en televisión y en la vida, no se perdona. Por eso digo que Rocío Flores no solo la dejó pálida, la dejó señalada. Porque hay momentos que cambian la percepción del público para siempre, y este fue uno de ellos. Rocío se reivindicó como heredera del carácter de su padre, fuerte, directa, sin miedo a plantar cara. Y Ana María se hundió en sus propias contradicciones. Esa es la verdad que vimos todos y que ahora nadie puede borrar. La noche después del cara a cara fue un terremoto y las réplicas todavía no han terminado. En los pasillos de la tele se hablaba bajito, con ese murmullo de cuchicheo que anuncia tormenta. Y el epicentro tenía nombre y apellidos, Rocío Flores. Porque cuando una chica que ha cargado durante años con culpas que no le tocaban mira a cámara y dice me dejaste sola, el relato tambalea. Y claro que tambalea para Ana María, pero también salpica a Ortega Cano, a Gloria Camila y a todos los que han construido su comodidad sobre el silencio de 2 hijos, sobre el cansancio de una familia exprimida. Lo que pasó no fue una anécdota, fue un cambio de juego, y ustedes lo notaron desde el primer minuto. Las consecuencias mediáticas se vieron al amanecer. En los programas de la mañana, donde todo se blanquea con sonrisas, ya no colaban las frases de manual. Modo zen, no quiero conflicto, cada uno a lo suyo. Palabras bonitas que se rompen como vidrio cuando alguien pone el dedo en la llaga. La pregunta era sencilla y pesada como una losa, ¿dónde estabas cuando te necesitaban? Y esa pregunta, créanme, traspasa la pantalla, llega a las casas, a las cocinas, a las salas de estar, porque todas ustedes han vivido algo parecido, estar para todos y descubrir que, cuando les tocó a ustedes, faltó alguien. Por eso el público conectó con Rocío. Porque lo que dijo no fue televisivo, fue humano. Para Ortega Cano el golpe fue doble. Por un lado, quedó claro que para Rocío él es familia de verdad, no un adorno para la foto. Con él hay cariño y hay respeto. Por otro, se abrió la caja de las ausencias. ¿Quién amparó a quien cuando las cámaras no estaban? Ahí es donde muchas empezaron a atar cabos. Que si en aquel reality, que si en aquella gala, que si en aquella Navidad en la que se notaba el hielo en las miradas. Y cuando la audiencia ata cabos, la versión cómoda deja de servir. Ortega Cano, que sabe leer el pulso del público, entendió que tocaría mover ficha, menos frases de despacho y más gestos. Si quiere recuperar terreno, tendrá que reconocer lo obvio, que hubo momentos en los que Rocío merecía un amparo que no siempre tuvo. Y si él da ese paso, la balanza cambia. En el caso de Gloria Camila, lo que ocurrió fue un espejo. Porque a ella la vimos partirse el alma en la isla, caer y levantarse, equivocarse y pedir perdón. Y anoche, al escuchar a Rocío, muchas personas pensaron lo mismo. Cuánto daño han hecho los relatos prefabricados, las etiquetas, los bandos que otros dibujaron por interés. De repente, el público ya no quería más guerras de hermanas, quería un abrazo. Y ese deseo pesa. En las redes, que a veces son crueles, se coló un aire distinto, dejadlas en paz, ya está bien. Cuando la gente pide paz, los tertulianos pierden negocio. Y por eso hoy andan nerviosos, buscando chispa donde no la hay. Pero el mensaje quedó plantado como un árbol, basta de enfrentar, es hora de reparar. Y ahora díganme, ¿dónde queda Ana María en todo esto? Queda en tierra de nadie. Entre el personaje zen y la mujer que evitó mojarse cuando más la necesitaban hay un hueco enorme que no se tapa con frases bonitas. Su futuro televisivo, que durante meses se sostuvo en el yo no me meto, hoy se ve frágil. Porque el público perdona el error, pero no perdona la tibieza cuando hay familia por medio. Si quiere salvar su sitio, tendrá que hacer lo que no ha hecho, pedir perdón sin peros, sin estaba cansada, sin estaba medicada. Un perdón claro, con nombres y con hechos. ¿Lo hará? Veremos. Pero si no lo hace, esa silla de colaboradora se enfriará cada semana un poco más. Y mientras tanto, la gran sombra que sobrevuela todo esto vuelve a aparecer, la maquinaria de relatos que impulsó durante años a quien ya saben, a ese señor que siempre se presenta como impecable, como cerebro limpio, pero que manejó hilos y silencios como nadie. Sí, hablo de él, de Fidel. Porque cada vez que una verdad se abre paso, se descubre el patrón, los que callaron, los que empujaron un discurso único, los que señalaron a 2 chavales para proteger a los de siempre. Rocío y su hermano pagaron ese peaje con una infancia rota y con una adolescencia en carne viva. Anoche, cuando Rocío miró a cámara, no habló solo por ella, habló por ese hermano que siempre ha sido usado como munición, nunca como persona. Y eso, señoras, muchas de ustedes lo sintieron en el pecho. Aquí viene la parte que más molesta a los dueños del tablero. El público está cansado de la farsa elegante.
Cansado de los que reparten etiquetas desde un sofá y luego se lavan las manos. Anoche se notó el cambio. Las llamadas a redacción no pedían sangre, pedían justicia. Y la justicia, en televisión, se llama verdad. La verdad incomoda, sí. La verdad exige rectificar, también. Pero la verdad, cuando llega, ordena. Y lo de ayer ordenó: Rocío arriba, Ana María cuentas con su conciencia, Ortega Cano ante una decisión, Gloria en el camino de la unión, y el resto a revisar discursos. Porque cuando el público cambia de bando, el programa cambia de música. Visualicen la escena que no se vio: pasillos, miradas, teléfonos ardiendo. Representantes calculando, directores midiendo tiempos, redactores pidiendo a gritos imágenes de archivo para sostener lo insostenible. Y, en medio, una chica respirando hondo y diciendo: yo ya lo dije. Ese plano no se emitió, pero estuvo. Y dice mucho. Dice que ya no habrá marcha atrás. Dice que, a partir de ahora, cada vez que alguien quiera negar lo evidente, habrá un rostro joven recordando que la lealtad no se predica, se practica. Y cuando se traiciona, se paga. Las consecuencias también caerán en la mesa de decisiones de la cadena. O dan más voz a la gente de carne y hueso o vuelven a la fórmula de siempre. Si apuestan por lo primero, verán crecer a Rocío, verán a Gloria cruzar el puente y verán a Ortega Cano dignificarse. Si eligen lo segundo, tendrán un rato de ruido y meses de desgaste. El público no es tonto. A estas alturas, ya no compra lacasitos envueltos en celofán. Quiere puchero, quiere verdad caliente. Y anoche la tuvo. Hay otra grieta que se abrió y que muy pocos están viendo, la de las mujeres que sostienen, que organizan, que se comen los marrones familiares sin pedir nada. Ustedes, que me escuchan, lo saben bien. Por eso, cuando una chica dice me faltaste, no habla solo de televisión, habla de lo que pasa puertas adentro. Y ese eco llega. Llega a la mesa donde hoy se sienta Ana María a repasar titulares, llega a la casa donde Ortega Cano piensa cómo recomponer puentes, llega incluso a los despachos donde ese señor, el de siempre, se cree intocable. Porque cuando la gente se harta, ni el más listo puede dirigir el río. Lo que viene ahora es decisivo. Veremos si hay un gesto público de reparación. Veremos si esas palabras que faltaron llegan al fin. Veremos si hay abrazo o si cada cual se atrinchera. Pero pase lo que pase, el descubrimiento ya se produjo. La fuerza de una verdad sencilla puede con años de teatro. Y cuando una verdad así se planta, crece. Crece en cada comentario de bar, en cada sobremesa, en cada mensaje que cruzan las amigas del alma. ¿Viste lo que dijo la niña? Tenía razón. Esa frase, repetida 1000 veces, es lo que de verdad cambia las cosas. Por eso hoy, con la resaca del programa, la sensación es clara: ganaron las que no mienten. Perdieron los que juegan a ser neutrales cuando hay dolor en su propia mesa. Y ganó, sobre todo, una idea que ustedes han defendido toda la vida: que la familia se cuida de frente, no por abajo. Que la lealtad no es de plató, es de pasillo. Que la palabra apoyo no se escribe en redes, se da cuando no miran. Así quedamos. Rocío sube un peldaño y mira al horizonte sin miedo. Gloria encuentra una salida que no pasa por pelear, sino por coser. Ortega Cano tiene una oportunidad de oro para apretar la mano que lo nombra abuelo. Ana María, una última curva para decir lo siento y que suena verdad. Y los de siempre, los dueños del relato cómodo. A callar por fin y a escuchar. Porque la audiencia ya eligió, y eligió bien, la autenticidad por encima del teatro. Respira hondo conmigo porque ya estamos al final y aquí no hay maquillaje, aquí se habla claro. Si hoy muchas estáis con un nudo en la garganta es porque, por fin, alguien dijo lo que tantas veces ustedes han sentido, que la lealtad no se declara con frases bonitas, se demuestra cuando sopla el viento en contra. Y anoche sopló fuerte. Rocío no buscó aplausos, no persiguió titulares, no pidió compasión. Se plantó. Miró a cámara y habló desde un lugar que no se compra ni se negocia, la verdad de quien ha sufrido y, aún así, no quiere venganza, quiere justicia. Esa es la diferencia que lo cambia todo. Miren lo que deja esta noche, miren el mapa nuevo. A un lado, las excusas gastadas, que si modo zen, que si no me meto, que si cada cual lo suyo. Palabras de paso que se evaporan cuando alguien te recuerda que estuviste ausente en el momento clave. Al otro lado, la firmeza serena de quien sostiene lo que dijo y lo que hizo: no te dejé sola. Y ustedes, que han criado hijos, que han cuidado padres, que han tendido la mesa 1000 veces con la pena dentro, reconocen esa firmeza. Por eso conectan. Porque tras la televisión hay vida, y en la vida la tibieza duele más que un grito. Queda claro algo que ya no se puede esconder bajo alfombras. Por años hubo un relato cómodo que beneficiaba a los de siempre. Un relato que empujaba a Rocío y a su hermano a un rincón, mientras otros cobraban por repartir etiquetas. Ese guión no se sostuvo por sí solo. Tuvo padrinos, estrategas, manos finas que no dan la cara pero mueven hilos. Y sí, todas sabemos el nombre que sobrevuela cada vez que se habla de hilos, de silencios, de versiones únicas. Ese señor elegante al que tantos han vendido como cerebro blanco.
Pues bien, que tome nota. Porque cuando la gente despierta, ni el más listo puede ordenar el corazón del público. Se acabó la obediencia a las consignas. Se acabó el se dice esto y punto. La audiencia, ustedes, ya han decidido. Quieren verdad, quieren amor propio, quieren reparación. Piensen en Ortega Cano, en esa figura a la que tantas han visto como abuelo, como hombre de otra época, con sus luces y sus sombras. Hoy tiene una oportunidad que pocas veces regala la vida. Tender la mano sin orgullo, reconocer lo evidente sin miedo, elegir a las personas por encima de la narrativa. No es tarde, nunca es tarde cuando el gesto es honesto. Si él da ese paso, no solo gana él, ganamos todos, porque el ejemplo de un adulto que corrige construye más que 20 discursos en un plató. Y piensen en Gloria. ¿Cuántas noches habrán rezado ustedes por la paz entre hermanos, por ese abrazo que cura, por esa llamada que devuelve la calma? El camino que se abrió ayer no es de guerra, es de costura fina. Es dar puntadas donde otros hicieron desgarros. Es entender que la fortaleza no está en ganar una discusión, está en decidir que la unión vale más que el ruido. Si algo nos enseñó esa mirada de Rocío fue eso, al final, el amor exige coraje. ¿Y Ana María? Hoy no le pido que se defienda. Le pido que escuche. Que vuelva a ver la cinta no para justificarse, sino para entender lo que se espera de alguien que se sienta a tu mesa, que entra en tu casa, que convive con tu familia. No le estamos negando su dolor, nadie le niega sus batallas. Solo le recordamos una regla sencilla que ustedes conocen de toda la vida: si a la tuya le dan, te pones delante. Luego ya, cuando pase la tormenta, se habla, se matiza, se arregla. Pero en el ojo del huracán no hay medias tintas. Ahora déjenme hablarles a ustedes, las que han llegado hasta aquí sin soltar mi mano. Ustedes, mujeres fuertes, que han visto más inviernos que cualquiera de los que hacen ruido en las tertulias. Ustedes saben distinguir el teatro de la autenticidad con solo una mirada. Por eso son peligrosas para los que viven del cuento, porque no se les engaña con florituras. Les voy a pedir algo muy sencillo y muy poderoso. Protejan lo que han reconocido como verdad. No alimenten el veneno del y tú más. No compartan la mentira disfrazada de gracieta. No le den audiencia al que solo quiere sembrar cizaña para rascar 2 minutos de pantalla. Elijan con quién se quedan. Y quédense con las que, como Rocío, miran de frente y ponen el cuerpo. Sé que alguna piensa ahora mismo, ¿y si mañana vuelven a triturarla? Puede que lo intenten. Con montajes, con titulares tramposos, con tertulianos de plantilla. Da igual. Ya no funcionará. Porque una vez que te muestran el truco, la magia se rompe. Ya vimos las cuerdas, ya vimos las manos detrás del telón. Y cuando eso pasa, solo queda el artista de verdad. Esa es la diferencia, y anoche quedó clarísima. También sé que a más de una le aprieta el pecho cuando oye ese otro nombre, el del cerebro de los guiones únicos, el de las salas de reunión donde se decide quién es héroe y quién villano. Tranquilas. No hace falta señalar ni insultar. Basta con apagar cuando comience la manipulación. Basta con premiar lo contrario, los programas que dan voz completa, las conversaciones que no cortan a la primera verdad incómoda. Ustedes no necesitan gritar para cambiar las cosas. Solo necesitan elegir. Y ahora, lo más importante, ¿qué pasa con los chicos, con esos dos a los que durante tantos años les pidieron aguantar la cara y el tipo? Pasa que el viento por fin sopla a su favor. Pasa que, por primera vez en mucho tiempo, el público no mira a Rocío y a su hermano como personajes, sino como personas. Personas que merecen paz, intimidad y respeto. Que no se usen sus nombres como munición, que no se les invoque para justificar viejas vendettas. Si algo puede regalar esta noche es eso, que se cierren boquitas que nunca debieron hablar de ellos, que se entiendan los límites, que se proteja lo que queda por vivir. No quiero despedirme sin decirlo tal cual lo siento, hoy ganaron ustedes. Ganó su intuición, ganó su memoria, ganó su manera de entender la vida. Porque ustedes saben que los discursos que duran son los que se sostienen en hechos. Anoche hubo hechos. Hubo una joven que sostuvo, con educación y con firmeza, lo que otros intentaron barrer debajo de la alfombra. Hubo un público que supo escuchar. Y hubo un sistema que, aunque no lo confiese, se asustó. Cuando el sistema se asusta, empieza el cambio. Así que caminen con la cabeza alta. Hoy no nos vamos con morbo, nos vamos con claridad. Si mañana llaman a su puerta con el cuento de siempre, ustedes sabrán qué responder. Díganlo así, con la calma de quien ha visto demasiadas lunas como para que la confundan. No me interesan tus bandos, me interesa la verdad. Y si piden una definición de verdad, regalen esta. Verdad es estar cuando te necesitan, no cuando conviene. Yo me quedo con una imagen final. Pasillo largo, luces frías, un murmullo de fondo. Ella avanza despacio, sin prisa. No se esconde, no corre. Saluda al técnico, sonríe a la maquilladora, respira hondo. Se abre la puerta, la espera la noche.
Y a ustedes, del otro lado, les entra esa paz rara de quien por fin ve colocadas las piezas. No está todo resuelto, no hace falta que lo esté. Pero ya hay rumbo. Y con rumbo, señoras, todo pesa menos. Si las lastimaron con palabras, si las decepcionaron con silencios, si las hicieron sentir exageradas por pedir un gesto, hoy tengan la certeza, no estaban locas, estaban solas. Y ya no lo están. Porque hoy hay una voz que las representa, y hay millones de ojos que por fin ven. Lo demás, como siempre, cae por su propio peso.